Imagina recorrer miles de kilómetros a caballo y barco, cruzar desiertos, montañas y océanos, y llegar a tierras que ningún europeo había visto. Eso hizo Marco Polo, un joven mercader veneciano cuya vida se convirtió en leyenda. Hoy, en Historia Forjada, seguimos sus pasos y descubrimos la historia detrás de sus legendarios viajes a Oriente. En 1254, en la ciudad de Venecia, uno de los centros comerciales más importantes del Mediterráneo, nació Marco Polo, hijo de la familia Polo, conocida por su actividad en el comercio de especias, seda, gemas y metales preciosos. Desde pequeño, Marco recibió educación en idiomas, matemáticas, navegación y geografía, habilidades que le permitirían no solo acompañar a su familia en los negocios, sino también emprender viajes que lo llevarían a conocer tierras y culturas totalmente desconocidas para los europeos de su época. A los 17 años, Marco Polo emprendió junto a su padre Nicolo y su tío Maffeo un viaje que los llevaría más allá de Europa, con destino final a la corte del gran Kublai Khan en China. Partieron de Venecia, pasando por Acre, un puerto crucial en Tierra Santa, luego a través de Persia hasta llegar a Tabriz, un importante centro comercial de Asia Menor. Atravesaron desiertos abrasadores, montañas escarpadas y extensas llanuras, enfrentándose a bandidos, tormentas de arena y el peligro constante de enfermedades. Sus caravanas eran largas, con camellos y caballos cargados de seda, especias, gemas y metales preciosos, y cada parada requería negociaciones complejas y adaptación a costumbres locales. Durante el trayecto, los polos se relacionaron con comerciantes musulmanes que dominaban las rutas comerciales, nómadas mongoles que controlaban amplias regiones de Asia Central y ciudades persas florecientes como Tabriz, donde el intercambio cultural y económico era intenso. Marco absorbió conocimientos geográficos, lingüísticos y culturales, así como información sobre costumbres, religiones y sistemas de gobierno, herramientas que cambiarían su visión del mundo para siempre. En 1275, tras 4 años de viaje, la familia Polo llegó finalmente a la corte de Kublai Khan, emperador del vasto Imperio Yuan, que abarcaba gran parte de China y territorios circundantes. Este imperio, fundado apenas unos años antes, en 1271, era la primera dinastía china gobernada por los mongoles. Kublai Khan, nieto del legendario Genghis Khan, había consolidado su poder tras décadas de expansión militar y diplomática, estableciendo una administración centralizada que asombraría a los europeos por su sofisticación. Marco Polo, apenas un joven europeo de 21 años, se convirtió en mensajero y observador privilegiado del emperador, quien apreciaba la perspectiva extranjera de los Polo y los utilizaba para inspeccionar rutas comerciales, recolectar tributos y supervisar ciudades. Durante su estancia, Marco recorrió provincias enteras, observando la organización del sistema central, la estructura militar y la vida cotidiana de campesinos, comerciantes y artesanos. Entre sus observaciones más sorprendentes para Europa estaban el uso del papel moneda, una innovación que reemplazaba las monedas metálicas.
el sistema postal imperial con estaciones de relevo y mensajeros a caballo, y la planificación urbana de ciudades como Hangzhou y Khanbalik, con mercados organizados, canales navegables y barrios especializados. También detalló la arquitectura de palacios, templos y murallas, los mercados llenos de productos exóticos y la influencia de distintas culturas dentro del imperio, lo que le permitió comprender la magnitud y complejidad de China en aquella época. Estas descripciones, que parecían casi fantásticas para sus contemporáneos, ofrecieron a Europa una ventana inédita a un mundo avanzado, diverso y profundamente estructurado. Aunque algunas historias fueron adornadas con elementos legendarios, el impacto de sus relatos fue inmediato. Despertaron la curiosidad, el asombro y el deseo de explorar más allá de los límites conocidos. Durante su estancia en el Imperio Yuan, Marco Polo recorrió territorios que pocos europeos habían visto. Visitó Chengdu, la famosa residencia de verano de Kublai Khan, donde los palacios, jardines y pabellones reflejaban el lujo y la organización del poder mongol. Luego visitó Khanbalik, la capital imperial, conocida hoy día como Beijing, y a diversas ciudades comerciales situadas a lo largo de la Ruta de la Seda, conectando China con Persia, India y el Mediterráneo. En estas ciudades, Marco observó de cerca el comercio de la seda, especias, porcelana, piedras preciosas y metales preciosos. Las caravanas que transportaban estas mercancías podían incluir cientos de personas y animales, escoltadas por soldados y bajo estrictos controles de seguridad para proteger los bienes y garantizar el pago de impuestos y tributos. Cada viaje implicaba desafíos físicos y logísticos extremos. Atravesar desiertos, ríos y montañas, adaptarse a climas muy distintos, enfrentar enfermedades, hambrunas o conflictos locales. Además, Marco tuvo que aprender y adaptarse a costumbres locales, idiomas y códigos de conducta del imperio, lo que le permitió convertirse en un testigo privilegiado de la magnitud y diversidad del mundo mongol. Algunas historias sobre lugares fantásticos o riquezas extraordinarias pueden ser exageraciones posteriores, pero reflejan el asombro que Europa sentía por lo que Marco Polo describía y la fascinación duradera que estas expediciones causaron en el imaginario occidental. Tras 24 años de ausencia, Marco Polo regresó a Venecia en 1295, después de un viaje que había transformado completamente su vida. La ruta de vuelta atravesaba territorios igualmente peligrosos que en su ida, desde China pasando por el Tíbet, descendiendo por Persia hasta el mar Caspio, luego por Constantinopla y finalmente llegando a Venecia. Durante este viaje sufrió enfermedades, retrasos por conflictos locales, robos e incluso la amenaza de enfrentamientos armados, desafíos que eran comunes en las rutas de caravanas de larga distancia de la época. Cada etapa exigía resistencia física, capacidad de negociación y adaptación a culturas distintas, habilidades que Marco había ido perfeccionando durante su estancia en la corte de Kublai Khan. Marco volvió con una riqueza considerable en bienes y conocimientos que había acumulado durante su estancia en Asia. Su regreso marcó el inicio de una nueva etapa, su historia como comerciante, explorador y narrador de aventuras que asombrarían a Europa. En cuanto a su familia,
Nicolo y Mafeo, su padre y su tío, habían regresado a Venecia antes que él. Tras regresar a Venecia, Marco Polo fue capturado en 1298 durante un conflicto naval con Génova y encarcelado en la prisión de la ciudad. Fue allí donde conoció a Rustichello de Pisa, un escritor de romances y aventuras, a quien dictó sus memorias. El texto, conocido como Il Milione, relataba con gran detalle la geografía, economía, política y costumbres de China y Asia Central. Marco Polo describía las rutas comerciales, la organización administrativa de Kublai Khan, los puertos, los mercados y las distintas poblaciones que había conocido. Sin embargo, el libro no es solo un relato factual. Incluía leyendas y exageraciones que cautivaban la imaginación europea. Ciudades fabulosas, abundancia de oro, palacios majestuosos, animales exóticos y costumbres que hoy parecen increíbles. Algunas de estas historias podrían ser interpretaciones de malentendidos culturales o rumores que Marco Polo recogió durante sus viajes. A pesar de estas licencias narrativas, la obra influyó profundamente en la mentalidad europea. Inspiró exploradores posteriores como Cristóbal Colón, Vasco da Gama y otros viajeros del siglo XV, y despertó un interés sin precedentes por Oriente. Il Milione se convirtió en un puente entre dos mundos y en un testimonio invaluable del conocimiento geográfico y cultural de la época. Su influencia se extendió incluso a la cartografía. Mapas como el de Fra Mauro, elaborado en el siglo XV, incorporaron información derivada de los relatos de Marco Polo, ampliando la visión europea del mundo conocido. Gracias a sus descripciones, regiones como Katai, China, Zipango, Japón y las vastas estepas de Asia Central comenzaron a figurar en los mapas medievales, aunque a menudo con interpretaciones fantásticas. Aún así, su testimonio ayudó a trazar los primeros contornos de un mundo más amplio y complejo de lo que Europa había imaginado. Marco Polo murió en 1324, en Venecia, reconocido como un comerciante y viajero. Su legado no solo fue la información sobre rutas y culturas orientales, sino también la mezcla de historia y leyenda que transformó la percepción de Asia durante siglos. La vida de Marco Polo demuestra que, incluso en un mundo lleno de peligros, la curiosidad y el coraje pueden abrir caminos hacia lo desconocido. Este fue un viaje a través de la vida y aventuras de Marco Polo, un hombre que atravesó continentes, enfrentó lo desconocido y nos dejó un relato que cambió la historia. Gracias por acompañarme en Historia Forjada, porque siempre habrá nuevas historias que descubrir y nuevos viajes que emprender.